En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en el Reino Unido, donde tuvo lugar la mayor manifestación antiinmigrante de la historia reciente, con la presencia de más de 110.000 personas. La marcha fue convocada en Londres por el líder ultraderechista Tommy Robinson bajo la consigna United Kingdom, en la que se exigían medidas como la devolución en caliente de los solicitantes de asilo, aunque el gobierno laborista ya comenzó a devolver a Francia a los migrantes que llegaban a través del Canal de la Mancha, tras un acuerdo reciente con el gobierno de Emmanuel Macron que fue muy criticado en Francia, dado que es una concesión a Londres sin que éste cambie la legislación que atrae a los migrantes, como reclamaba el edilicio. No obstante, las llegadas irregulares siempre aumentan en verano, incrementando a su vez un descontento que hace que la extrema derecha, liderada por el impulsor del Brexit, Nigel Farage, sea la fuerza con la mayor intención de voto. La convocatoria fue tan numerosa que el dispositivo de seguridad de 1.600 agentes se vio sobrepasado y la marcha terminó en disturbios y enfrentamientos con la policía, sobre todo cuando la multitud se cruzó con una contramanifestación antirracista que convocó en Trafalgar Square alrededor de 5.000 personas. A su vez, el primer ministro laborista Keir Starmer reaccionó al día siguiente de la manifestación, que fue presentada como un acto en defensa de la libertad de expresión. Y si bien dijo que el derecho a manifestarse era un elemento fundamental de los valores del país, advirtió que no permitiría que las personas se sintieran intimidadas por su origen o su color de piel. 110.000 personas, según las autoridades del Reino Unido, tomaron las calles de Londres. Su lema, unificar el reino. Y su principal exponente resumió los motivos del encuentro. Durante los últimos 20 años se ha producido una revolución globalista. Han atacado al cristianismo, han abierto las fronteras y han inundado nuestras naciones. Nosotros somos el comienzo de una contrarrevolución. 1,5 millones de seguidores en X, la única red social que no le censuró. Y un discurso marcadamente antimusulmán y antimigración. Stephen Jackson Lennon, apodado Tommy Robinson, ha calado entre una parte del electorado que inunda hoy Londres. Como contraparte, alrededor de 5.000 personas recordaron que Reino Unido no está sumida al extremismo. Para unos, una mayoría silenciosa. Para otros, una minoría ruidosa. Londres expuso el creciente sentimiento antimigración, aupado por un partido de extrema derecha, liderado por el ideólogo del Brexit, Nigel Farage, que se sitúa actualmente como la formación con más fuerza en las encuestas. La protesta acabó con disturbios violentos cuando un grupo de seguidores de Robinson tiró objetos a los participantes de la contramanifestación e intentó romper las barreras policiales que se habían puesto para separar a los dos grupos. Y nos vamos a quedar en el Reino Unido porque Donald Trump viajó nuevamente a este país, convirtiéndose en el primer presidente norteamericano en ser invitado 2 veces por la Casa Real, y se reunió con el primer ministro Keir Starmer para abordar cuestiones económicas, firmar acuerdos tecnológicos y de energía nuclear y discutir sobre los conflictos en Gaza y Ucrania. Ambos líderes firmaron acuerdos de inversión por $10.000 millones, pero el mandatario británico pretende que Trump reduzca los aranceles impuestos al acero y el aluminio, 2 productos que la Casa Blanca considera vinculados a la seguridad nacional. Al ser consultado, Trump dijo que el gobierno británico quería ver si podía alcanzar un acuerdo comercial todavía mejor al que se había firmado, pero que habían llegado a un buen trato, dado que estaban recibiendo millones de dólares en aranceles. Por otra parte, el mandatario británico pretende presionar para que Estados Unidos aumente las sanciones contra Rusia, mientras que también discutieron sobre la intención del Reino Unido de reconocer el Estado palestino. Pero más allá de las cuestiones políticas y económicas abordadas por ambos líderes, se destacó una importante protesta que tuvo lugar en Londres, uno de los motivos por los que el mandatario estadounidense decidió no permanecer en la capital y quedarse en el castillo de Windsor, donde también hubo protestas en las que se destacó la proyección de imágenes en ese mismo castillo que recordaban la relación que Trump mantuvo con Jeffrey Epstein, que traficaba personas para satisfacer la demanda de millonarios, por lo que no se pudo evitar que las protestas llegaran al presidente como pretendían las autoridades, que después informaron que 4 personas habían sido detenidas por este hecho.
El presidente estadounidense Donald Trump llegó el martes a Reino Unido para una visita oficial de 3 días, con una agenda dominada por el comercio y los conflictos de Gaza y Ucrania. Trump y su esposa Melania fueron recibidos en el aeropuerto londinense de Stansted por la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper. Luego tomaron un helicóptero para pasar la noche en la residencia del embajador estadounidense en Londres. El mandatario se trasladará el miércoles al castillo de Windsor, a menos de 40 kilómetros de Londres. Y en el ámbito doméstico norteamericano, Donald Trump continuó generando polémica por sus despliegues de la Guardia Nacional. Y tras hacerlo en Washington, D.C., dijo que extendería la medida a Memphis y próximamente también lo haría con Chicago. Mientras que los demócratas denuncian que los índices de delincuencia no justifican la militarización de las calles, aumentando la tensión y la violencia, en lo que consideran como una especie de prueba de laboratorio para que el gobierno federal tenga un poder ilimitado, y que lo estaba haciendo únicamente en ciudades gobernadas por los demócratas, también como una cuestión electoral, antes de las elecciones de medio término del año que viene. El mandatario ya firmó la orden ejecutiva para Memphis, al suroeste de Tennessee, afirmando que sería una réplica de lo hecho en la capital, porque defiende que la operación fue un éxito y que había pasado de ser una de las ciudades más violentas a no tener crimen en las calles. Asimismo detalló que, además de la Guardia Nacional, también enviaría al FBI, a la DEA, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a otras agencias federales, recordando que la ciudad, con mayoría afrodescendiente, tuvo la tasa de criminalidad violenta más alta del 2024 y la tercera tasa de homicidios más alta de todo el país. Por su parte, el alcalde de Memphis, Paul Young, dijo que no estaba nada feliz con la decisión del presidente y que iba a hacer todo lo posible para que el despliegue militar tuviera un impacto limitado en la comunidad. Además, dijo que había visto a Trump en televisión diciendo que él estaba de acuerdo, cuando ni siquiera se había enterado. El presidente estadounidense Donald Trump firmó el lunes un decreto para enviar la Guardia Nacional a Memphis como parte de su lucha contra la criminalidad. La operación, que es una réplica de la realizada en Washington en el mes de agosto, incluirá a la Guardia Nacional, así como al FBI, la Agencia Antidrogas DEA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE y otras agencias federales. Este equipo desplegará todo el poder de las agencias federales de aplicación de la ley y de cumplimiento en general para restaurar la seguridad pública y sacar de nuestras calles a los criminales peligrosos de carrera. Hasta ahora, Trump implementó su ofensiva contra la delincuencia y la inmigración irregular en ciudades gobernadas por demócratas. Memphis, una ciudad con mayoría de población negra en el estado de Tennessee, tiene un alcalde demócrata, mientras que el gobernador estatal es republicano. En 2024, Memphis tuvo la tasa de criminalidad violenta más alta, la tasa de criminalidad contra la propiedad más alta y la tercera tasa de homicidios más alta de todas las ciudades del país. Tras los despliegues de tropas y redadas de deportación en Washington y Los Ángeles, el gobierno de Trump lanzó la semana pasada una operación de control migratorio en Chicago. Por otra parte, finalmente, el FBI arrestó, tras una intensa búsqueda, al presunto asesino del líder conservador Charlie Kirk, un joven de 22 años llamado Tyler Robinson, después de que fuera delatado por su padre, que lo reconoció en las fotos publicadas por las autoridades. El crimen causó conmoción en Estados Unidos, ya que es una nueva muestra de la polarización y la violencia política que se vive en el país, y Donald Trump aprovechó para culpar a la izquierda radical por fomentar un clima de odio, al demonizar a quienes pensaban diferente. El mandatario dijo sentirse lleno de dolor y de ira por el atroz asesinato, prometió perseguir a quienes participaron directa o indirectamente de su muerte y adelantó que le entregaría la Medalla de la Libertad de manera póstuma. Kirk era un referente conservador que a los 18 años ya había fundado la organización estudiantil Turning Point, presentándose a debatir en universidades consideradas liberales para defender cuestiones como la libertad de comprar y portar armas, la prohibición total al aborto o el endurecimiento de la política migratoria. Y entre otras cosas, afirmaba que los demócratas habían hecho fraude en la elección del 2020 y que los inmigrantes haitianos comían perros y gatos. Y en uno de sus eventos universitarios en Utah, recibió un disparo en el cuello que acabó con su vida.
Las autoridades buscarán imputar al asesino con los cargos de homicidio agravado, descarga criminal de un arma de fuego y obstrucción a la justicia, y tanto el gobernador del estado, Spencer Cox, como Donald Trump pidieron pena de muerte. El acusado de matar al activista estadounidense Charlie Kirk fue detenido luego de 33 horas de búsqueda frenética. Las autoridades identificaron el viernes al sospechoso como Tyler Robinson, de 22 años. Fue arrestado a unos 400 kilómetros de la ciudad de Orem, donde se produjo el asesinato. We got him. Lo tenemos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson se contactó con un amigo de la familia que contactó a la oficina del sheriff del condado de Washington con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había sido el autor. Esa información fue comunicada a la oficina del sheriff del condado de Utah. Kirk, de 31 años, murió al recibir un único disparo en el cuello mientras hablaba frente a una gran multitud en la Utah Valley University. El activista era una figura carismática de la extrema derecha estadounidense con un gran número de seguidores y se estima que ayudó a Donald Trump a conseguir el voto joven en las elecciones de 2024. Sus opiniones radicales sobre la raza, el género, la posesión de armas y lo que muchos calificaban de antisemitismo lo convirtieron en una figura muy controvertida, pero incluso sus oponentes elogiaban su disposición al debate. Aunque las autoridades afirmaron que desconocían el motivo del ataque, el gobernador señaló que en 2 de los casquillos de bala sin usar había inscritas consignas antifascistas. Robinson habría disparado desde el tejado de un edificio a una distancia de hasta 185 metros de su objetivo. Asimismo, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela continúa aumentando, después de que este último denunciara que la flota norteamericana desplegada en el Caribe para supuestamente luchar contra el narcotráfico había detenido por 8 horas a un pesquero mientras navegaba en aguas de su zona económica exclusiva, como un acto de provocación para generar un incidente que justificara una escalada bélica. El canciller Iván Gil informó que un destructor de la Armada de Estados Unidos, equipado con misiles de crucero y marines, había hostigado a los 9 tripulantes del pesquero de manera ilegal y hostil, en lo que consideró como un acto de intimidación, e instó a Washington a acabar con las acciones hostiles que ponían en riesgo la paz y la seguridad de la región, y dejar de lado su conducta bochornosa. A su vez, el presidente venezolano Nicolás Maduro, que había respondido con el reclutamiento de miles de reservistas y un importante despliegue militar, informó que los voluntarios ya estaban recibiendo instrucción teórica, estratégica, táctica y de tiro. Además, ya activó una operación de resistencia y afirmó que había 284 frentes de batalla en todo el país, entre los que se incluyen instalaciones petroleras, aeropuertos y puntos fronterizos. Washington acusa a Maduro de narcotraficante y aumentó la recompensa por su captura de 25 a 50 millones de dólares. Además, en su primera acción, la flota hundió una embarcación con 11 personas a bordo, asegurando que transportaba droga. A su vez, después de que un caza venezolano sobrevolara uno de los buques, Donald Trump ordenó el despliegue de aviones de combate en Puerto Rico y amenazó con derribar aeronaves hostiles. Venezuela denunció el sábado que una embarcación estadounidense mantuvo retenido por 8 horas un barco pesquero que navegaba en aguas venezolanas. El Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano aseguró que el buque Carmen Rosa estaba tripulado por 9 pescadores atuneros y fue asaltado por un destructor de la Armada de Estados Unidos. Quienes dan la orden de hacer estas provocaciones están en la búsqueda de un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe. Durante un acto de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas, transmitido por la televisión estatal, el presidente Nicolás Maduro convocó el viernes a reservistas, milicianos y jóvenes que se alistaron a presentarse el fin de semana en los cuarteles. El pueblo a sus cuarteles, el pueblo a sus unidades militares, para recibir adiestramiento teórico, estratégico, táctico y aprender en los polígonos de tiro a disparar para la defensa de la patria. Todo el pueblo a los cuarteles, sábado 13 de septiembre.
Estados Unidos desplegó en las últimas semanas 8 buques al Caribe Sur, para lo que ha definido como maniobras contra el narcotráfico internacional. No ha planteado oficialmente una acción directa contra Venezuela, aunque Maduro denuncia un asedio y una amenaza escudada en la lucha contra el narcotráfico. El presidente ordenó el despliegue de al menos 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe, y llamó a los ciudadanos a alistarse en la milicia bolivariana. Pero poco después, un ataque de Estados Unidos contra una embarcación que, según la Casa Blanca, transportaba droga, volvió a generar una crisis con Caracas. Donald Trump informó que la operación fue llevada a cabo por tropas del Comando Sur y que el nuevo ataque contra el narcotráfico había tenido lugar en aguas internacionales. Además, dijo que 3 narcoterroristas venezolanos extremadamente violentos habían resultado muertos y justificó el ataque sosteniendo que transportaban un arma mortal que envenenaba a los estadounidenses, por lo que eran una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de su país. Por último, aclaró que ningún miembro de las Fuerzas Armadas había resultado herido y advirtió que estaban cazando a todos los narcotraficantes. Poco antes, el mandatario venezolano Nicolás Maduro había dicho que Estados Unidos estaba preparando una agresión de carácter militar contra su país y aclaró que estaban respaldados por el derecho internacional para hacerle frente a la agresión, al tiempo que se refirió al secretario de Estado Marco Rubio como el señor de la muerte y de la guerra. Además, afirmó que el despliegue militar había dejado deshechas las relaciones con Estados Unidos y que con amenazas nunca habría nada, aunque sí están coordinando la repatriación de venezolanos deportados y negociaron la liberación de los presos en El Salvador, por lo que aclaró que se mantenía un hilo básico con el embajador en Colombia, John McNamara. Maduro considera que si Estados Unidos realmente creía que las personas que murieron en el primer ataque eran narcotraficantes, los tendría que haber capturado, al tiempo que denunció que Estados Unidos había triplicado los vuelos espía sobre Venezuela. Nuevo ataque de Estados Unidos contra una lancha en el Caribe. El presidente Donald Trump anunció en su red Truth Social que estuvo dirigido contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos. Aseguró que el ataque mató a 3 personas que estaban a bordo, a quienes calificó de narcoterroristas de Venezuela. El lunes, Trump aseguró que ninguna fuerza estadounidense resultó dañada en este nuevo ataque y advirtió a los narcotraficantes que si insisten en transportar drogas, los cazarán. Es una agresión en toda la línea. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó el lunes que Estados Unidos prepara una agresión de carácter militar contra su país. Es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. El presidente venezolano aseguró el lunes que ese despliegue militar echó por tierra las vías de comunicación con Estados Unidos. Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muertes y chantaje. Así no funcionamos nosotros. Con amenazas y por las malas, nunca jamás habrá nada. Según Maduro, ahora se mantiene apenas un hilo básico con el embajador John T. McNamara, basado en Bogotá. En otro orden, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que Estados Unidos le había quitado la certificación de aliado antidrogas a su país, una medida que afectará a la cooperación bilateral y los recursos enviados por Estados Unidos, que se calculan en $380 millones. La certificación es una evaluación que Washington realiza todos los años desde 1986 para determinar los esfuerzos que realizan los principales productores y distribuidores en la lucha contra el narcotráfico, y Colombia estaba incluida desde 1996. Petro lamentó la decisión, afirmando que llegaba después de que decenas de policías y soldados murieran intentando impedir que les llegara la cocaína, y agregó que lo que hacían no era por el pueblo colombiano, sino para impedirle a la sociedad norteamericana que se siguiera embadurnando las narices. El mandatario había impulsado un cambio de estrategia, sosteniendo que el paradigma utilizado había fracasado, por lo que suspendió la erradicación forzada de hoja de coca. El documento firmado por Donald Trump
justifica la decisión porque el cultivo de coca y la producción de cocaína alcanzaron niveles récord bajo la presidencia de Petro, y agrega que sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo había empeorado la crisis, por lo que el incumplimiento en sus obligaciones recaía únicamente en su liderazgo político. No obstante, el gobierno colombiano defiende su labor, destacando que en lo que iba del año se habían podido decomisar alrededor de 700 toneladas de cocaína y destruido 4.570 laboratorios clandestinos, una cifra sin precedentes. El presidente colombiano Gustavo Petro anunció el lunes que Estados Unidos quitó la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia. Los Estados Unidos nos desertifican. Después de decenas de muertos de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. La certificación es una evaluación que Estados Unidos hace cada año desde 1986 sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores. Es la primera vez que Washington desertifica al país en su lucha antinarcóticos desde 1996. Bolivia, Birmania, Afganistán, Venezuela también hacen parte de la lista de naciones que han fallado de manera demostrable con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales en su lucha contra el narcotráfico y en la toma de medidas requeridas durante los últimos 12 meses. Petro, que hizo el anuncio durante un consejo de ministros, defendió la labor del gobierno en su lucha contra las drogas. Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano de una u otra manera, inocentes o no, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices. Desde su llegada al poder en 2022, el presidente promueve un cambio de enfoque en la guerra contra las drogas por considerarla un fracaso y suspendió la erradicación forzada de hoja de coca, principal componente de la cocaína. Y vamos a terminar en Brasil, donde tras la condena por el intento de golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro, sus aliados reactivaron las negociaciones en el Congreso para un proyecto de amnistía para todos los condenados y presionan a la oposición, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Mota, ya incluyó el perdón en la agenda. Asimismo, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, que suena como su reemplazante como líder de la derecha, dijo que si ganara las elecciones indultaría a Bolsonaro, porque sería la mejor manera de pacificar al país. Por lo pronto, la Corte Suprema ya adelantó que la amnistía sería inconstitucional. Incluso si se aprobara, varios juristas afirman que no eximiría al exmandatario de todas las acusaciones en su contra. Asimismo, se destacó que Bolsonaro salió de su prisión domiciliaria para someterse a un procedimiento médico en Brasilia, ya que presentaba lesiones cutáneas, tras lo cual se anunció que padecía cáncer de piel, aunque no corría peligro, pero esto podría hacer que solicite cumplir condena en su casa. A su vez, tras las críticas de Estados Unidos, que denuncia una persecución política y amenaza con imponer más sanciones, el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva salió al cruce y dijo que si bien estaban abiertos a negociar cualquier cosa que pudiera generar beneficios mutuos, la democracia y la soberanía no eran negociables. Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión tras el voto positivo de 4 de los 5 jueces, y también se encontró culpables a otras 7 personas, entre las que se encuentran exministros y jefes de las Fuerzas Armadas, con penas que van desde los 19 a los 26 años de prisión. Primera salida de Jair Bolsonaro desde que fue condenado. El expresidente de Brasil fue autorizado por la justicia a abandonar el domingo la residencia donde cumple una orden de prisión domiciliaria para realizarse un procedimiento médico. Confinado desde agosto y objeto de vigilancia las 24 horas por un riesgo de fuga, el exmandatario fue sentenciado esta semana a más de 27 años de cárcel por liderar un fallido plan para impedir la asunción del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que lo derrotó en las elecciones de 2022. Bolsonaro, de 70 años, llegó a un hospital de Brasilia en la mañana, pero no se dirigió a la prensa ni a decenas de simpatizantes que lo esperaban en el lugar. En un procedimiento ambulatorio, Bolsonaro se sometió a la extracción de 2 lesiones cutáneas, una de ellas descrita como una neoplasia de comportamiento incierto o desconocido de la piel.
principal líder de la derecha en Brasil, el exmandatario se dice víctima de persecución y su defensa ha anunciado que apelará el fallo de la Corte Suprema, incluso en instancias internacionales. La Corte debe estudiar los recursos que interponga su defensa antes de enviar a prisión a Bolsonaro, que podría solicitar cumplir su pena en casa, alegando razones de salud. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con el comienzo de la ofensiva terrestre de Israel sobre la ciudad de Gaza. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.